bien pensado, bien pensado. Grabar, ¿sabes? Grabar, Es que ya me ha claro, pasado alguna sí. vez que no le doy Sí. y la Ya no hice. tiene remedio. Pues nada, muchas gracias a todos los que estáis en vuestras casas y los que habéis venido aquí a compartir con nosotros este reconocimiento, este galardón que le otorga la Unión de Correctores a Irene Vallejo, aquí presente. Antes de nada, quiero decir que el agradecimiento pues, a los socios que estáis ahí, a Febrería Azog, que nos acogió de manera inmediata y sin preguntar, o sea, nos abrió sus puertas, y sobre todo a Irene, porque tiene la agenda más apretada que el tuerca un submarino y pues aún así ha conseguido hacernos un hueco a nosotros. Así que muchísimas gracias. No, encantadísima, Y bueno, encantadísima. y un agradecimiento especial a Enrique. Ah, sí. ¿Vale? Yo Enrique siento que haya sido tan difícil y agradezco especialmente la paciencia, la Nada, espera, nada. el interés Todo merece la mantenido, pena. porque sí, Merece porque ha la sido pena. muy complicado. Y ahora acabo Sí, de sí. volver de París con la lengua fuera, llego aquí prácticamente y con la sensación de Sí, frío de París, con manga con larga. manga larga y traje de pana, porque allí hacía un frío espantoso. Pues nada, que el reconocimiento es pues, por tu labor divulgativa de la lengua, del universo del libro y bueno, pues de la edición. Todo empezó con El infinito de un junco, o sea, es ahí fue donde la gente nos dimos cuenta de tu valor y tal. Y sí que es verdad que luego hay que destacar también en ese sentido el manifiesto por la lectura. Así que en ese sentido te voy a dar entrega de nada, un par de detallitos Ay, pues por parte de la asociación. Esto es una cosita y luego te doy nuestra Ay, bolsa. unos juncos, por favor. Sí, es un junco. Lo muestro. De un junco. Y, y nada, y una bolsa de Unico para que lleves libros. Y, por Fantástico. ejemplo, y un cuadernito de la asociación también. Aquí lo Con un boli. mostramos para... Fantástico, me encanta eso de ir con el boli. Pues nada, Pues sí, eso. pues antes del infinito en un junco, que es el punto de inflexión en el libro que me cambió la vida, hubo otros con unos editores aragoneses que se convirtieron en grandes amigos, Claro. los editores de Contraseña, que se da el caso que además no se dedican profesionalmente a la edición, profesionalmente son correctores. Ah, sí. Sí. Así que yo aprendí el oficio con una pareja de maravillosos locos correctores que decidieron abrir una editorial y yo fui además su primera autora viva. Hasta entonces solo habían querido escritores muertos porque decían que los escritores muertos no dan problemas, no te llaman a las 4 de la mañana para decirte qué pasa que en Cádiz no está mi libro en las librerías, ¿no? Y entonces tenían un poco de miedo a la figura terrorífica del escritor vivo. No sé qué imagen tenían, entonces yo fui la primera autora viva de la editorial y la verdad es que recorrimos España yendo a ferias del libro, pero pequeñísimas, de pueblos, del mundo rural, a escuelas de adultos, estos viajes en los que te das cuenta al acabar que te has gastado más dinero en gasolina y en el bar de carretera donde has cenado un pincho de tortilla que el dinero que has conseguido todo el día vendiendo libros, ¿no? Esa era la vida que llevábamos, o sea, esto era la literatura en las mismísimas trincheras y así es donde yo aprendí el oficio con estos dos traductores que hacían malabarismos pidiendo días libres porque trabajan en el Parlamento aragonés. Ajá. Como correctores y son funcionarios y entonces hacían todo lo posible, pues ahora nos tenemos que ir a Valladolid, a no sé dónde, ahora nos vamos a Andalucía. ¿Y esa es Contraseña? Contraseña, sí. ¿Y qué libro hiciste con pues ellos? Ellos me publicaron mi segunda novela, El silbido del arquero. El silbido del arquero. Y luego me han publicado dos recopilaciones de artículos periodísticos. Dos de 2011, claro. Sí.
alguien habló de nosotros y el pasado que te espera. Y entonces, pues con ellos empezó en realidad mi vida literaria, mi aprendizaje. Y ellos, recuerdo que siempre tenían a gala que sus libros no tienen erratas y lo decían temerariamente en las Sí, sí, presentaciones, eso diciendo, si es. alguien encuentra una errata, yo le devuelvo el dinero, decían en las presentaciones por amor ¿Y propio devolvieron profesional. dinero alguna vez? Alguna vez sucedió, pero vamos a decir que realmente los cuidan mucho, los leen los Claro. dos varias veces y son tremendamente minuciosos y con un amor por el pormenor y las líneas viudas, las ¿Y líneas... tú solo compartes? O sea, tú A ver, a mí cuando me te enfrentas gustaría a un... poder decir aquí delante de todos vosotros que yo tengo todos esos conocimientos, pero la realidad es que no. Cada vez que entrego un documento yo pensando que ya está muy revisado, que yo soy una persona, las erratas corregidas y me doy cuenta de que no, de que en realidad es una especie de espejismo, porque la verdad es que hay erratas y no solo erratas accidentales de, bueno, a ver, no, una tipografía incorrecta o lo que sea, de haber escrito mal en el teclado y despistes, sino realmente cosas que no sabía cuál era el uso correcto, que voy aprendiendo Claro, gramática y puntuación, sobre todo puntuación, sí, gracias a las sucesivas correcciones de mis libros. claro. Entonces tú te implicas, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. recibes Los las recibo con las correcciones de... correcciones y algunas Ujú. veces pues hay conversaciones allí sobre, ¿no? Debates encendidos. Encendido, sí. Sí, Pero sí. por tu parte, por ellos, o No, sea, bueno, porque a veces, pues ambos. sí, a veces, o sea, quiero decir, yo entiendo que hay unas normas gramaticales estrictas, pero a veces hay rasgos también de puntuación que tú consideras estilísticos y que quieres que se respeten. Y entonces, bueno, pues ahí hay un cierto tira y afloja de que tienes que convencer al corrector de que salga así y no de la manera que le parece más correcta, ¿no? Ya. Bueno, pues, y en el infinito en un junco, estábamos comentando ahora, antes de entrar, que fue muy frustrante porque de verdad que trabajamos muchísimo con la corrección, nos tomamos mucho tiempo, un verano caluroso, terrible, revisando minuciosamente las citas, la bibliografía, las referencias, volviendo a los artículos para asegurarse de que el año, la página estaban correctos, que fue un trabajo extenuante. Y cuando el libro, cuando tuve entre las manos la edición impresa, la primera, dije, bueno, el libro estará muy bien, ¿no? Porque hemos trabajado, realmente hemos trabajado mucho y nos hemos pasado un verano dedicados a esto, ¿no? Entre el sudor y la angustia, pero nos hemos dedicado. Y luego fueron apareciendo y apareciendo erratas, apareciendo erratas, apareciendo erratas, y los lectores me enviaban por redes sociales las erratas que encontraban y yo las iba apuntando, hacía listas y cuando me decían que iba a salir una nueva No, no. reimpresión, yo las enviaba todas para que se corrigieran. Y a la siguiente reimpresión volvíamos a tener otra lista y otra lista y otra lista. Y yo decía, pero esto no puede ser. ¿Cómo ha sucedido con todo el tiempo que le hemos dedicado? Sinceramente, le dedicamos mucho tiempo y sin embargo, pues es que son muy Propio de huidizas los hombres equivocarse. ya, Y de ya, los seres pero tanto. ¿No? Esa es la verdad, fue doloroso darse cuenta, también al mismo tiempo es una lección de humildad, o sea, cuando tú crees que has hecho las cosas muy bien, pues aún se pueden mejorar mucho y es maravilloso que lo vean otros ojos Claro, porque tú con tu propio libro pierdes la capacidad de leerlo, de leer lo que realmente dice el libro, lees lo que tú claro. pensabas o decidiste que tenía que decir, pero no lo que dice realmente, entonces... lo tienen que ver otras personas y cuantas más mejor y cuantas más veces mejor. Y tienes siempre, o sea, cuando estuviste con contraseña, eran estas dos personas, los Sí, editores, los que eran los propios correctores. ellos En trabajan cambio, además como correctores alguna vez claro, en sí, otras sí, editoriales. sí, 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 sí. Y con el infinito fue una sola Una persona. sola persona en Ciruela, sí. Claro, es que sí, nosotros siempre sostenemos que tiene que haber por lo menos dos ojos diferentes. Claro.
alguien que vea el O sea, original, 2 pares de eso es, sí, eso es. No, no, no dos cíclopes, ¿sabes? Exacto, Sino, 2 cíclopes nos servirían también, ¿no? también, bueno, Sí, 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 porque son 2 personas, si al se han final esto formado es un lo que poquito sí. ahí, tienen experiencia, oye, no pasa nada, no hay... Oye, el cíclope Polifemo era culto, Por eso hablaba sí, en hexámetros. es verdad. Es verdad. Sí, o sea, Sí, que sí, sí, sí. no se puede destacar, o sea, no se puede eh, presuponer que fuera a hacer mal este trabajo. Y yo Claro. creo que era tipo prometedor. A lo mejor con un solo ojo es más fácil, ¿no? Pues Entonces, sí, porque no, que si sí, no o sea, no hay se trata de ver interferencias, no, profundidad ni claro. nada de eso. Esto es negro sobre blanco, Sí. dos planos, no hay profundidad, no, Sí, o sí, sea, dos planos. exacto, exacto. Pero sí, es cierto que hubiera sido mejor que en el caso de Siluela pues lo hubieran visto más personas. Está claro que mi lectura sirve de muy poco, o sea, yo simplemente recibía el ejemplar y sí que revisaba las referencias, Es que es muy difícil, pero porque, sí. claro, sí, en ese sentido, pero que es muy difícil ver las cosas porque uno, es que Sí, su propio texto, ¿sabes? Es tan tuyo que no, es como tu hijo, no te parece que sea tonto, ¿sabes? Ah, sí. pero luego a lo Y mejor, luego las repeticiones. ¿Crees que también has revisado el texto para evitar repeticiones de palabras? Y sí, luego te piden en un evento, en una presentación, que leas un texto y lo estás leyendo y estás diciendo repetición, repetición, pero ¿cómo es posible? Y en los artículos me pasa lo mismo, los releo 10 veces, incluso me los leo en voz alta para estar segura de que la música de las palabras tiene el ritmo adecuado. ujú, Y luego cuando lo veo en el papel digo, ay, esta Porque repetición. cuando recibes las pruebas de la editorial con las correcciones, ¿las Sí. recibes en papel o las recibes en pantalla? Yo siempre les pido, si es posible, en papel. En ¿Estás papel. de acuerdo que se ven más Ahí cosas? se ven más cosas. Bueno, yo creo que sí, aunque ya digo que he tenido que llegar a una posición de máxima humildad, conociendo que veo muy pocas cosas. Entonces, la diferencia es entre poco y muy poco, o muy poco y nada. Pero sí, pero además a mí me gusta hacer notas y, ¿no? Y tener. Claro que luego también te da miedo, dices, si hay un incendio en casa y se pierde toda la corrección y tengo que volver, pues, ¿sabes? Si solo está en papel, Claro. si lo haces en ordenador tienes copia, ¿no? Ya me ves a mí a veces haciendo fotos de las páginas donde hay correcciones ¿qué me importantes dices? para, Qué no, para bueno, que no se pierdan, ¿no? Porque siempre claro, tengo... claro. Yo escribo mucho a mano, pero luego me da la angustia de decir, ¿qué pasa si se pierde esto, ¿no? Porque no hay una copia. Pero bueno, así ha funcionado la humanidad durante Sí, sí. siglos y siglos y antes de eso con la memoria, pero ahora a mí me produce mucha inquietud la sensación de, bueno, ¿y qué pasa si hay un incendio en casa y se quema todo lo que he escrito y no hay ninguna copia y no hay nada, no hay ninguna certeza, ¿no? Y claro, se te ocurren esas ideas y dices, o una inundación, ¿no? Y se moja todo y Sí, se humedece el papel o yo qué sé, viene el niño y ve ahí los papeles encima de la mesa y dice, hombre, papel para recortar. No sé, cosas que pueden pasar en la sí, vida sí, sí. y que te da mucha angustia no poder generar copias y guardarlas, pero no hay nada equivalente a escribir el manuscrito. Se Claro. tiene. Ahora hago técnicas mixtas, que tomo primero notas y hago como borradores iniciales y luego los elaboro ya en el ordenador para tenerlos ahí guardados. Entonces lo que tengo pues son como pequeñas selvas Esquemas, de notas y borradores, esquemas y frases e ideas que no entiende nadie más que yo, pero bueno, claro. la idea de que yo necesito escribir con mis manos, escribir Ya. manualmente, al menos la fase inicial de todo, incluso de los artículos. Sí, hoy en día hay muchos estudios que defienden eso y Sí. que apuran del uso que se hace desmedido de la tableta. Durante unos años yo hice adaptaciones de cosas de lengua a tableta, ¿sabes? Claro, Del libro de texto a sí, la tableta, porque había un sistema que era usando solo tableta y sí. ahora pues me avergüenza, ¿sabes? Sí, porque es verdad, porque por lo visto, ¿sabes? Es No, como y más orgánico. todo lo que se está perdiendo. Yo en la Biblioteca Nacional de Nueva York tienen una colección de tesoros que van rotando, siempre están expuestas cosas valiosas que guardan allí
pero las van variando porque tienen tal cantidad que pueden permitírselo. Y yo pensaba, la mayoría de las cosas que están aquí expuestas ahora no existen. No existen borradores, no existen, ¿no?, manuscritos de los libros con las tachaduras, ¿no? El tachonismo, el arte del tachonismo, desaparece porque simplemente sustituimos una cosa por otra. Ya no ves, ¿no?, la primera versión, las vas grabando sobre el mismo documento y entonces se pierde el proceso creativo. Ya solo queda la versión final. Sí, es verdad. Se pierden cartas porque ahora enviamos correos electrónicos que muchas Nada, veces nos es que no- deshacemos de o sea, ellos. una exposición de un escritor que antiguamente Sí. aquí la carta, el manuscrito, el tal y cual, Son ahora ya cosas no. emocionantes y que además a Claro. los estudiosos les sirven para entender parte de la elaboración, ¿no? Tenían en ese momento que yo fui a verlo un primer borrador de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde Sí. se veían las palabras que habían borrado, tachado y cómo había sido, y que se veía debajo de la tachadura, no era un tachonismo de este maníaco, sino simplemente una línea y se leía la palabra. Y entonces veías un poco cuáles habían sido los debates, qué palabras habían sustituido por otras. Eso ahora se pierde. Estamos perdiendo muchas fases de los procesos y pensar que hace tantos siglos esto se guardaba, se ha conservado, tenemos toda esa documentación, incluso pruebas de imprenta donde hay variedad de notas y correcciones de último momento que te dan muchas pistas de lo maniático que puede llegar a ser un escritor. A mí me gusta saber hasta qué punto son maniáticos los escritores y ahora no, ahora lo perdemos, todo eso lo perdemos. Perdemos incluso versiones anteriores a las que a lo mejor luego nos hubiera gustado volver, pero ya no las tenemos, ya no. Yo me paso el día guardando cómics. Sí, sí, claro, sí. Pero en el papel es distinto porque tú sabes dónde están las cosas y sabes cómo buscarlas. Una mera repetición de documentos Word tampoco tiene ese carácter, Sí, ¿no? sí, Ni sí, ese sabor. por supuesto. Así que, pero vamos, eso que yo pienso en el futuro, en los filólogos de dentro de 2 siglos van a tener mucho menos material para entender el contexto, la gestación de la obra, las sucesivas fases, habrán perdido muchos de los correos electrónicos o WhatsApps con los que te comunicas con la gente y vas contando un poco la historia, la intrahistoria del libro, ¿no? Esos momentos de desesperación, ¿no? El editor que te escribe, que te pregunta cuánto falta y tal. Y toda esa vida privada de los libros se pierde. Y antes, cuando escribíamos a mano, pues esas cosas muchas veces se guardaban, se conservaban. Claro, por supuesto. Se conservaban las cartas, se Y se conservaban las estudiaba versiones. totalmente. Entonces, ya el problema de la conservación no está bien resuelto en el mundo digital. Se pierden muchos contenidos por simplemente páginas web que desaparecen y nadie ha conservado todo eso. Claro. Y de repente te dice URL que no existe. Exactamente. Te quedas periódicos, fotografías, ¿no? Esto no está resuelto como estaba resuelto en el papel. No tenemos una forma de reunir esa documentación, no hay gente que se esté ocupando de filtrar lo que es importante y lo que no, y guardar copias de todo lo importante. Entonces, es un problema. Dentro de unos siglos probablemente se van a encontrar mucho más huérfanos con la literatura contemporánea que con otros siglos anteriores. Tal vez en breve. Desaparecía la literatura. No, pero que empecemos otra vez. Bueno, ya se están haciendo ciertos procesos, por ejemplo, en Cataluña, que están quitando las tablets de los tabletes de los colegios, lo cual me parece maravilloso. Sí. Claro, sí, es lo que comentábamos antes. Una cosa es que sea una herramienta de trabajo, y otra cosa es que lo utilicen como un libro de texto, como algo fundamental. No. Y ahora los esconden en los No, yo fui a dar una... a mí me impresionó, fui a dar una conferencia en Harvard y allí no les permiten a los alumnos teclear en las clases. O sea, pueden tener una pantalla, pero escriben en la pantalla con bolígrafo digital o lo que sea, pero no permiten teclear.
Y fíjate, están ahí al lado del MIT y es el núcleo, el epicentro de la tecnología mundial, ¿no? Boston, pero no les dejan, no se lo permiten. Y, y dicen que en Silicon Valley tampoco, Sí, sí, ahí están con tiza y con pizarras de toda la vida. Entonces, cuando los que han inventado todos estos artilugios y por algo tecnologías será. no quieren que sus hijos las utilicen, pues es sospechoso. Es como el cocinero que no quiere que su familia pruebe la comida que prepara. En fin, Sí, sí. da que pensar. Luego hay cocineros que dicen, no, o sea, se van de estrellitas y Sí, luego hacen hamburguesas para McDonald's y sí, Burger King. sí. O sea que, en fin. Bueno, yo quería hablar contigo de la diferencia que tú puedes haber apreciado entre tus inicios. O sea, tú eres filóloga clásica, ¿no? Sí, Entonces, yo habría recuperado una frase, bueno, la frase exacta no la tengo, pero bueno, Marcial, cuando se le preguntó, en su momento, pues expresó algo así como que él ojalá se hubiera dedicado a otra cosa que no hubieran sido la de la literatura, porque pues la poesía no le estaba dando muy bien de comer. sí. Entonces, ¿tú has notado una diferencia, supongo que muy patente, ¿no? En el cambio que a lo mejor diste de editar en contraseña, de publicar en Sí, contraseña, a publicar con Siruela y luego tener ese gran éxito. claro, claro. Pero es que fue un cambio radical y absoluto de vida. Yo llevaba ya más de una década cuando publiqué El infinito en un junco, luchando por ganarme la vida como precaria de la literatura, como precaria intelectual, o sea, aspirando a eso como horizonte de éxito, porque muchas veces me quedaba por debajo incluso de la precariedad. Entonces, claro, la situación era difícil porque además eh, tenemos un hijo que nació con muchos problemas de salud y en realidad escribiendo yo pensaba que era mi despedida porque ya había visto lo difícil que era ganarse la vida escribiendo y todos los anexos posibles de periodismo, cursos, talleres, ¿no? Todas estas cosas alrededor en territorio de aledaños de la literatura con el que intentamos ganarnos la vida. Y viajando constantemente a clubes de lectura, a institutos para encuentros con estudiantes y bueno, todas estas redes de ayuntamientos y que fomentan esas actividades culturales muy pequeñitas, que no trascienden en absoluto, pero bueno, que van creando también otros núcleos alternativos y donde en realidad está la mayor parte de la gente que se dedica a la literatura o que dedica su tiempo a la literatura, ¿no? Entonces había pasado más de una década así y ya veía lo duro que era cuando nació el niño y pensé que iba a tener que dedicarme a cuidarlo y que ya ni siquiera iba a poder viajar o ni siquiera trasladarme a una sesión de un ayuntamiento de un pueblo que me llamase, pues dije, aquí se ha terminado todo. Era demasiado difícil conseguirlo y sobre todo pues viviendo en Zaragoza y no en Actos, quiero decir, yo vengo de una familia donde nadie se había dedicado nunca a ninguna tarea artística profesionalmente, sí como entretenimiento, ¿no? O como, eh, había gente que en mi familia había mucho amor por la música y había quienes se habían dedicado al canto, a la interpretación, pero nunca profesionalmente, siempre con otros trabajos. Entonces no tenía ningún contacto, ninguna vía, ninguna relación con el mundo de la literatura. Y entonces dije, bueno, pues ya está, aquí se ha acabado todo porque esto es muy difícil y ya si encima le añades el peso de los cuidados y la inmovilidad que eso causa,
con un niño en estas circunstancias, aquí ha terminado todo. Pero voy a escribir el último libro. Por esto que también decía San Agustín, ¿no? Hazme caso, Señor, pero todavía no. Pues yo dejo la literatura, pero todavía no. Y para la fase de estar en el hospital con el niño, que estuvo en la UCI neonatal, 3 meses nada más nacer y luego varios meses en cuidados intermedios y luego entrando y saliendo del hospital por intervenciones o para que lo estabilizasen. Y entonces realmente ya no me movía a más de un radio de media hora en coche del hospital, por si acaso había cualquier emergencia, llevarlo al sitio donde tenían su historial, que su historial es más largo que nada que yo haya escrito en mi vida. Mis obras completas son más cortas que el historial del niño. Entonces dije, bueno, se ha terminado todo, pero para afrontar esta época tan difícil, yo voy a escribir un libro más, que era El infinito en un junco, y fue El infinito en un junco única y exclusivamente porque digo que puedo escribir estando aquí en el hospital, no puedo investigar, no puedo tampoco ir a bibliotecas, no puedo preparar algo de la nada. Entonces dije, bueno, pues voy a convertir mi tesis doctoral en un ensayo literario. Pensé, bueno, esto solo es en realidad transformar un material que ya tengo. Eso siempre es engañoso porque luego tienes que actualizar, tienes que investigar más, pero bueno, era algo que yo veía posible hacer desde mi casa en los ratos en los que me daban el relevo en el hospital y podía sacar 2 horas para escribir un poquito. Y entonces escribí El infinito en un junco realmente por ese motivo, porque era el libro que yo me sentía capaz de escribir en esas circunstancias y en ese contexto tan duro. Y dije, bueno, pues si esto es el final y es la despedida, pues una especie de agradecimiento a lo que los libros me han dado a lo largo de los años. Y es, antes de hacer mutis por el foro, pues digo unas cuantas palabras de gratitud al mundo de los libros. Y eso es lo que hice, saqué todos mis artículos de la carrera y tal, y volví a releerlos y tomar notas y empecé a reescribir la tesis, que al final no aproveché ni una línea porque es un libro totalmente distinto. Y bueno, un poco resarcirme porque cuando escribía la tesis pues había tenido que hacer un trabajo académico y aquí quería hacer otra cosa muchísimo más libre. Y ese fue el motivo por el que escribí El infinito en un junco, totalmente convencida de que era el último libro, de que no le iba a interesar a nadie, de que no tenía nada que ver con las modas ni con lo que demandaba el mercado en ese momento. Más bien estábamos en una época de mucho pesimismo sobre el futuro de los libros. Y era una época muy apocalíptica, casi nos estaban diciendo que se acababa la lectura y que éramos los que nos sentíamos pena ante la perspectiva de que se acabaran los libros y la lectura, pues es que éramos gente un poco anacrónica y obsoleta. Prácticamente ese era el mensaje que estábamos oyendo. Entonces yo pensaba que ese libro, hablando de clásicos, en el momento en que están desapareciendo de la educación, y en los institutos ya cada vez se estudia menos latín y griego, sobre los libros, en el momento en el que todo el mundo está diciendo que desaparecen, pues como un recuento de todas las decisiones más insensatas desde el punto de vista comercial. Y digo, si hubiera tenido que hacer una lista de todo lo que no hay que hacer, probablemente El infinito en un junco cumplía muchos requisitos. Era un ensayo en vez de una novela, cuando todo el mundo te dice en el sector que el ensayo tiene un público muy reducido. Sobre los clásicos y las humanidades, en un momento en que todo el mundo estaba diciendo que no sirven para nada. Y sobre los libros, cuando nos estaban diciendo que esto se acababa. Entonces yo estaba convencida de que el libro no iba a interesar a nadie, pero lo escribía porque de esa manera podía sobrellevar mejor la vida del hospital. Y decía, bueno, por lo menos tener unas horas al día en las que yo saboreo lo que era mi vida antes de todo este especie de gran seísmo, ¿no? Y lo hacía por una cuestión de terapia personal. Y dije, bueno, pues creo que puedo convertirlo más o menos en un ensayo en un año. Luego tenía tan poco tiempo para dedicarle que fueron 4 años de trabajo, los 4 primeros años del niño y luego un año trabajando con la editorial para pulirlo. Y, y entonces cuando lo tuve acabado fui a hablar con mis editores de contraseña, que eran los que me habían publicado hasta ese momento todos los libros. Y ellos dijeron, no podemos publicar esto primero porque no tenemos una colección de no ficción y luego porque ellos
les gusta utilizar un papel de mucha calidad, de muy buen gramaje, y dicen, es que para un libro de 500 páginas, dice, tenemos que hipotecarnos enteros solo para pagar el papel. Y ellos mismos también pensaban que no iba a ser un libro que se fuera a vender mucho. O sea, lo pensábamos, no, pero fueron ellos los que me dijeron, nosotros no te lo podemos publicar, pero tenemos unos amigos en Siruela que nos deben un favor. Y fueron ellos los que hicieron la gestión y fueron a ver al editor de Siruela y le dijeron, esta pobre chica que lo está pasando muy mal, que tiene al hijo enfermo, léeslo con cariño, ya sabemos que no es un libro comercial, pero bueno, darle una oportunidad, ¿no? Que la chica es maja, pero no la conoce nadie, no la conocéis vosotros, no la conoce nadie, pero nosotros ya llevamos muchos años trabajando con ella. Es trabajadora, rinde mucho, tal, viaja y hace la promoción y eso. Bueno, y así es como empezó todo. Y Siruela dijo, bueno, vale, lo publico porque me gusta, porque lo veo congruente con el catálogo, pero a nosotros nos dijo, este libro no se va a vender. Sacamos una primera edición como de 1500 ejemplares y solo si eso va muy bien, pues contemplaríamos una segunda edición y ese era el objetivo que teníamos. ¿Entender el porqué del éxito? Pues para mí sigue siendo un misterio, porque la verdad es que yo, como lo escribía principalmente para mí y por motivos de salud, ¿no? Para no perder la cordura en esos meses, pues la verdad es que no pensé nada en que en qué es lo que la gente quería leer en ese momento. O sea, quiero decir, normalmente no soy una escritora muy calculadora, pero es que ese libro era menos que ninguno. O sea, ese ya, como decía, bueno, es el último, es la despedida, no calculé ni cuántas páginas va a ocupar. A lo mejor hubiera podido pensar, va a ser más sensato que sea un libro de 300 en vez de 500, ¿no? Para no asustar a la gente por el camino. No, es que no pensé nada. O sea, escribía... Ibas a tope. Sí. Y entonces cuando se publicó el libro, yo me acuerdo, llegó la primera caja con esa edición, la primera edición, que es cuando tienes el libro entre las manos y lo ves por primera vez. Y me acuerdo que lo abrimos, Enrique y yo, y dijimos, qué gordo es el libro. Y dijo él, y qué caro. O sea, que nuestra sensación era, esto no se va a vender nada. Y yo lo recuerdo a él buscando en internet cuántos institutos de secundaria habría que tienen latín y griego y calculando cuántos profesores de latín y griego habría en España, diciendo, bueno, pues si un 30% se interesan por este libro, ¿cuántos libros podemos vender? O sea, estábamos realmente así pensando que interesaría solo a profesores de latín y griego. Yo decía, bueno, a lo mejor algún bibliotecario también, ¿no? Podemos contar cuántos bibliotecarios habrá. También hay unos cuantos bibliotecarios en España. O sea, estábamos así realmente. Y el libro se lanzó realmente sin apoyo. Me acuerdo que decían mis editores, bueno, preséntalo en Zaragoza y en Huesca, que es donde te conocen. Porque en Madrid y en Barcelona hay mucha competencia. Era razonable desde el punto de vista. O sea, si tú inviertes en un libro, pues tienes que pensar qué posibilidades tiene y en función de eso, qué campaña de promoción organizas, ¿no? Entonces, la idea era no movilizar nada y, bueno, pues esperar que el libro llegase más o menos al público al que nos dirigíamos, que eran profesores, bibliotecarios, libreros y eso. Y luego empezó a pasar esto sorprendente, absolutamente sorprendente. Fue muy poquito a poco al principio, pero digamos el momento en el que ya empezó la efervescencia fue en la pandemia, con las librerías cerradas en pleno confinamiento, que además era ya sobre la imposibilidad inicial otra añadida, ¿no? Porque dices, bueno, recuerdo que cuando cerraron las librerías me llamó la editora y dijo, bueno, aquí ha terminado todo, ¿no? Yo creo que el libro hubiera podido tener más andadura, pero este libro con las librerías cerradas no se va a vender y cuando salgamos de esto, que no sabíamos entonces cuánto iba a durar, ya no será novedad y habrá muchísimos libros que saldrán en tromba en ese momento y ya pues aquí se ha acabado todo. Y realmente nos despedimos como diciendo, bueno, qué pena, quizá hubiera tenido un poquito más de andadura, pero no, pues ya está, es una tragedia mundial, no vamos a lamentarnos por esto, ¿no?
Y entonces fue cuando sucedió. Y no sé, creo que la gente que había quizá comprado el libro en esos meses, pero no había tenido tiempo de leerlo, apreció en ese momento que fuera un libro de 500 páginas, porque entonces lo que te prometía es que te abstraías de toda la situación y de toda la angustia y tal. Y luego se dio la casualidad de que la gente lo leyó en unas circunstancias muy parecidas a las circunstancias en las que yo lo había escrito. Yo en el hospital, angustiada por la salud de mi hijo, y luego toda la humanidad obsesionada por la salud durante los meses del confinamiento. Entonces es un caso muy extraño de escribirlo en un contexto muy concreto y luego ese contexto se convierte en el de toda la humanidad, de repente, al mismo tiempo, ¿no? Y, y entonces quizá también influyó que las librerías al principio se cerraron, ¿no? En el confinamiento, no se consideraron negocios vitales, que eso también no eran esenciales. Luego se demostró que sí. Y luego sí, pues ellos se organizaron a llevarlos ellos mismos en bicicleta a las casas de la gente, ¿no? Hubo como un momento heroico en el que las librerías, Sí. primero, las librerías independientes sobre todo, primero pensaron que era la debacle y luego decidieron dar la batalla, ¿no? Y ese momento yo creo que de alguna manera adoptaron el infinito en un punto como la divisa de ese renacer de las librerías que parecían condenadas y también las bibliotecas que empezaron a leer por teléfono a la gente y a buscar formas novedosas pues ayudar, ¿no? a las personas que estaban solas y aisladas. Y entonces pues lo escogieron un poco como enseña o estandarte y empezaron a decir que era el libro más vendido de la pandemia. Yo no sé si era verdad o era un deseo, pero entonces, pues no se sabe muy bien cómo esto se convierte en una dinámica que la gente siente curiosidad y empieza a leerlo en redes sociales. En ese momento hablaba mucho con lectores y va viendo, bueno, pues empiezan a leerlo unos otros, hablan, comentan, ¿no? Y estábamos tan necesitados de un poquito de cariño que... Y así fue en la pandemia. Sí, yo realmente entré en el confinamiento con una vida y salí con otra totalmente distinta, sin ser consciente, porque todo esto estaba pasando mientras estábamos encerrados en casa y no sabías. Y entonces, ya en cuanto se pudo hacer un poco más de promoción, pues las librerías querían hablar sobre los libros, sobre la fuerza. Empecé a ir a los sitios entonces, con los aforos muy que ya no eran solo las 10, 15 personas a las que yo estaba acostumbrada, sino que empezaba a haber 30, 50, 100 si era en un exterior y yo decía, caray, esto está cambiando, ¿no? Sí, sí. Y luego empezó ya lo de las traducciones, que eso sí que ha sido lo más sorprendente porque, bueno, que unas circunstancias... ¿Cuántos idiomas? 35 tenía ya apuntados, pero Ahora ya probablemente son ahora más de sean 40, más, sí, fíjate. son más de Y 40. países 50 tenía Bueno, apuntados. es que claro, hay muchos países que comparten lengua, o sea que la Ya, misma lengua es para sí, sí. bastantes países. El inglés es para muchísimos países, el alemán, entonces, bueno, muchos yo creo que sí que me dijeron algo más de 60. El español también, pero son muchísimos países, como toda Latinoamérica. Pero eso lo más sorprendente es que se haya traducido a tantas lenguas y que en ciertos países pues haya también despertado interés en los lectores, ¿no? Porque siempre piensas que es, bueno, tiene la marca al final también del país donde se escribe el libro y bueno, o sea, había sucedido todo en unas circunstancias tan peculiares en España que yo pensé, esto no se puede reproducir fuera. Pero bueno, pues quizá la explicación es que efectivamente en todo el mundo estaban lanzando ese mensaje de los libros se acaban, ya vamos a pasar dentro de poco a exponerlos en las vitrinas de los museos como fósiles de otra época. Y había mucha gente, no la mayoría, pero sí suficiente número de gente que interiormente se estaba rebelando a eso, ¿no? Y contra esa idea y se estaba sintiendo un poco como desahuciada en algo que seguía siendo importante. Y entonces, bueno, pues quizá ese público huérfano
agradecí un libro que contase en una perspectiva histórica, ¿no? Cómo los libros siempre consiguen sobrevivir a todas las catástrofes, ¿no? A todas las guerras, a todas las persecuciones, a la censura, que bueno, la censura no era un tema tan vigente cuando yo lo escribía, pero se ha ido convirtiendo cada vez más en un tema de actualidad, ¿no? Parecía que era, yo al principio decía, ¿no? Porque claro, pensamos que solo había censura en la dictadura, pero ahora ya no lo tengo que decir, esta aclaración no hace falta, todo el mundo sabe que efectivamente la censura es una cuestión palpitante del momento. Entonces, sí, quizás tengo la sensación de que ese mensaje pues resultaba doloroso o triste para muchas personas que recibieron ese libro como una demostración de que, bueno, a pesar de todo, a pesar de todos los pesares y contra todo pronóstico, los libros son mucho más duraderos, profundos y esenciales de lo que nos estaban diciendo todos los gurús de las pantallas. Y bueno, pues ha tenido también, pues, yo creo, ese carácter, ¿no? de quizá rebelión y no estábamos siendo tampoco conscientes de todo lo que pasaba con los clubes de lectura, que son muy numerosos en todo el mundo, que hay mucha gente que deja las pantallas, los móviles, las redes sociales, las series y se reúnen, es decir, lo difícil que es hacer, ¿no? Encuentros presenciales, pues muchísima gente en bibliotecas, en colegios, a veces incluso en casas particulares, en restaurantes, en cafeterías, todos los días, todas las tardes se están reuniendo para hablar de libros, que a mí eso ya me parece todavía más asombroso, porque no es solo que lean, que ya que lean es maravilloso, pero leen primero a solas y luego se reúnen para hablar de los libros. O sea, le dedican todavía más tiempo. Entonces, ¿tú crees que sí se lee bastante? ¿O A a lo mejor ver, en España se lee menos? yo creo ¿En que español se lee más que en España? probablemente ahora se lee más que en ninguna otra época de la historia, porque tenemos también una Pero percepción. Libros, sí. Libros, sí. Libros, Vale. sí. Tenemos una percepción también de otras épocas pasadas, pero al final era tremendamente minoritario el acceso a la lectura, solo por las cifras de alfabetización, por el precio de los libros, porque durante muchísimos, pero muchísimos siglos, solo los conventos, las casas aristocráticas podían Claro, tener sí, bibliotecas propias, ¿no? Y la gente no, o sea, la gente podía tener a lo mejor un libro de horas o un libro de lectura, ¿no? Entonces leían una y otra vez los mismos textos fundacionales, pero no tenían la posibilidad de estar leyendo constantemente libros nuevos, no tenían acceso. Entonces, claro, si piensas en eso, piensas en todas las dificultades materiales, históricas, la dificultad de las mujeres para entrar en el mundo intelectual, lo mal visto que estaba la mujer lectora, ¿no? Incluso es curioso ver que en siglos pasados pues, existía más bien la idea de que había gente que leía demasiado, ¿no? Cuando había tan pocos libros, la preocupación, nosotros ahora estamos tremendamente preocupados porque no leemos lo suficiente, pero en el siglo XVII y XVIII, siglos de ilustración, la preocupación era la contraria, que la gente leía mucho. Y esto es Madame Bovary, en el fondo, un poco Don Quijote también, un poco loca o que no acaba de entender su lugar en la sociedad porque lee demasiado y a través de la lectura se hace ilusiones. Esto es lo que pasa a Madame Bovary, ¿no? Es una mujer que en la adolescencia lee muchos libros sentimentales, amorosos, y de repente se hace la ilusión de que va a vivir un gran amor, ¿no? O
qué desviación tan peligrosa para una mujer de la época, ¿no? La idea es que ella tenía que conformarse con lo que le iba a tocar, pero no, ella ha leído tantos libros y entonces se hace unas ilusiones y unas expectativas que la llevan primero al adulterio, luego a endeudarse y al final a suicidarse. En el fondo es una fábula moral terrible sobre las mujeres ¿no? Que en vez de tener esa vida resignada que les correspondía, leen libros y se hacen ilusiones y piensan que, ¿no? Y quieren tener una vida más plena, y esto es muy peligroso para la estabilidad social. Y lo mismo con la gente de clases trabajadoras que no les gustaba a sus empleadores que leyeran tanto, ¿no? Porque pues, pensaban que iban a ser más rebeldes y más difíciles de manejar. Y esto aparece muchas veces en esa literatura. De hecho, ahora decimos devorar libros, pero originalmente el término devorar libros venía con una carga enorme de condena, ¿no? O sea, el que devora libros es una persona que se entrega a la gula, que es un pecado. O sea, es la gente que no sabe dosificar bien los libros y lee engullendo uno detrás de otro, y entonces empieza a tener ideas extrañas sobre sí mismo y sobre su lugar en el mundo. Y era una cosa mala. Devorar libros, lo decían los sacerdotes en el púlpito, estaban en contra de que la gente devorase libros. Entonces es curioso cómo realmente esto ha dado un vuelco, los proyectos, digamos, los proyectos de promoción de la lectura, la implicación gubernamental en el impulso a los libros. Esto es una cosa enormemente reciente. Hasta hace poco más bien la preocupación era lo contrario, a ver si se nos desmandan leyendo demasiado. En Estados Unidos, ya lo digo en El infinito en un punto, estaba prohibido que los esclavos aprendieran a leer. O sea, había leyes contra la alfabetización. Estaba prohibido y estaba penado enseñar a leer a los esclavos porque pensaban que eso les podía ayudar a escaparse y a desmantelar el sistema esclavista desde los orígenes. Y, por ejemplo, en Cuba es muy bonita la historia. En las fábricas de cigarros puros, los obreros decidieron que eximían a uno de los trabajadores que leía bien para que se dedicara a leer a los demás, y entre todos le pagaban su salario, y así tenían una persona que mientras ellos trabajaban en un trabajo manual, repetitivo y muy árido, alguien les estaba leyendo periódicos, novelas, literatura, y así ellos se cultivaban y tenían como ese afán de mejorar. Y por eso hay puros Romeo y Julieta y puros Montecristo, porque les ponían los nombres de los libros que más les gustaban cuando estaban leyendo. ¿Qué pasó? Que el gobernador español de Cuba en aquel momento lo prohibió por ley que se leyeran las fábricas, porque decían, se nos van a desmandar si empiezan a leer aquí periódicos y les llegan las noticias de las revoluciones europeas y tal. Ojo con estos. Y entonces lo prohibieron. Emitieron un edicto prohibiendo la lectura en las fábricas mientras trabajaban, porque decían que les distraía del trabajo. O sea, que quiero decir que durante muchos siglos ha leído muy poca gente por razones económicas, sociales y de posición, pero es que incluso estaban cuidando y desincentivando que la gente común leyera. Entonces yo creo que ahora es el momento en el que más gente lee de cualquier otra época histórica. Tenemos más bibliotecas públicas, más editoriales, más publicaciones, más autores, más, o sea, estamos realmente desbordados por el número de libros que publicamos todos los años. Y entonces esto no es mayoritario, quiero decir, sigue siendo una minoría, creo que nunca dejará de ser una minoría, pero es la minoría más grande que ha existido en ningún momento de la historia. Y pensamos, los clásicos, pues estoy segura de que en el siglo XX ha leído más gente a Virgilio y a Homero que en su época, cuando ellos crearon sus libros. Pero en el caso de Homero ni siquiera se puede decir que lo leyeran porque probablemente lo oirían recitado. Pero bueno, así que hay mucho pesimismo, pero a mí me parece que ese pesimismo es un poco ahistórico, porque no estamos teniendo en cuenta lo difícil que ha sido leer para muchísima gente. O sea, cómo muchas vidas se han desarrollado durante siglos y siglos en una esfera en la que los libros no existían, estaban fuera de su alcance. Incluso en la época de mis padres,
no tenían libros en casa, leían unos libros que iban al kiosco, mis padres, y lo compraban los libros y luego cuando acababan los cambiaban por otros y eran unos libritos que estaban así muy sobados y muy como con manchas de salchichón y tal, porque iba pasando de niño en niño, ¿no? Estas novelitas del oeste y de aventuras y tal. No tenían libros en casa. Incluso entrar en una librería o en una biblioteca era algo que intimidaba un poco, ¿no? Que veías allí como que pensabas que te iban a descubrir que tú en realidad no pertenecías a ese mundo, ¿no? Y estamos hablando de la generación de nuestros padres y abuelos, o sea, es prácticamente ayer mismo. Y hoy la cantidad de, no, o sea, las bibliotecas se han vuelto lugares muy abiertos y las librerías también se celebran encuentros para niños, para adultos, cuentacuentos, ¿no? Actividades, talleres. O sea, tenemos muchas opciones para la lectura. Entonces, bueno, yo creo que en vez de preocuparnos tanto por la gente que no quiere leer, y vamos a dejarla en paz, porque si no quiere leer, pues Que no también lea, es su eso derecho, por ¿no? supuesto. Y hay muchas otras cosas estupendas que puedes hacer con tu tiempo. Puedes aprender idiomas, puedes, ¿no? Puedes tocar instrumentos, puedes hacer senderismo, deporte o mil cosas que también tienen muchas ventajas. Pues a mí me sigue pareciendo que donde hay que trabajar es precisamente en que nadie que quiera leer se quede fuera por razones económicas, de origen, de familia. Esto todavía sigue sucediendo. Entonces, hay que buscar los caminos para que nadie se quede fuera, para que nadie se sienta expulsado, para que nadie se sienta rechazado por el mundo de los libros y de la literatura. Pero a los que no quieren leer, pues ya está, vamos a dejarlos tranquilos, ¿no? Esto que estabas comentando hoy, de lo de los esclavos instruyéndose, Sí. que la gente tenga acceso, a mí es algo que es una faceta tuya que particularmente es la que más me atrae, más me fascina, ¿no? Actualmente se está hablando mucho de separar la política de la cultura, la política del deporte. Sí. Y tú haces justo lo contrario. Tú haces mucha política, o por lo Sí. menos viertes mucho de tu corazón hacia afuera y exponeslo y denuncias Sí. y demás. ¿De dónde crees que nace esta idea de la estanqueidad de la cultura, de los estos vectores de la vida? La cultura por un lado, el deporte por otro, la política no la mezcles. ¿De dónde Sí. nace? Bueno, yo creo que también es un intento de dejar el mundo de la literatura y los libros como muy encerrado en sí mismo y que no tenga demasiado contacto con la vida social, ¿no? También es una forma de... Claro, ahora hay muchos intereses económicos con las redes sociales, con las pantallas, mucha gente está haciendo mucho dinero porque dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a las pantallas y entonces pues ahí se venden nuestros datos, nuestra información, se trafica con todo eso. Entonces hay muchos intereses ahora en que los libros, el mundo de los libros se convierta en una especie de torre de marfil que a la mayoría de los jóvenes les parezca que no tiene nada que ver con su vida. Pero de todas maneras yo creo que no está sucediendo. En las redes sociales hay muchos jóvenes recomendando lecturas y además me encanta que recomiendan libros de papel, porque resulta que los libros electrónicos son muy poco fotogénicos. Para hacer, ¿qué vas a hacer en Instagram? ¿Una foto del aparato? Que además no tiene mucha, no cambia mucho según el libro, porque es siempre el mismo objeto, ¿no? Pero en cambio el librito con su portada y a su lado la tostada y la tacita de té y El tal, aguacate y eso la queda muy jarana. cute, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos jóvenes hablando de libros en redes sociales. Pero yo creo que ahí es donde también hay que buscar esos institutos, para hablar con jóvenes, por mantener esa conversación, ¿no? Y reconocer esa dinámica literaria en redes sociales que habla, ¿no? Y bueno, pues hasta tal punto ha llegado que ahora se habla de esto de la lectura performativa en las redes sociales. No sé si lo conocéis este asunto. Se supone que ahora hay chicos jóvenes
que se pasean con libros por los parques, por los cafés para atraer a las chicas, o sea que no es una lectura Eso lo real, hemos hecho siempre. sino ya, bueno, pero ahora le dan un No, nombre y una pero etiqueta guay, guay, pero vamos. y que entonces eligen libros que se supone que a las chicas les va a gustar que los chicos estén leyendo, como Sally Rooney o tal, ¿no? Para decir yo soy un chico sensible, y entonces o llevas un libro de poesía o bueno. Y ahora le han puesto a esto el nombre de lectura performativa o de hombre performativo o sea, hasta el punto que la gente lleva los libros como atrezo, que eso quiere decir que todavía tienen, hombre, pues efectivamente, tienen un lugar en el mundo. Esto les está reconociendo que los libros todavía tienen un magnetismo. Y si los influencers todos quieren tener su libro, ir a la Feria del Libro de Madrid a firmarlo, pues también están reconociendo implícitamente que los libros tienen una función social, ¿no? Que tienen una capacidad de atraer. Entonces, bueno, es curioso que por un lado nos están tratando de convencer constantemente de que la gente ya no lee y sin embargo tenemos igual leen más las mujeres. Sí. ¿no? Eso desde luego, sí, eso lo dicen todas las estadísticas, sí. Pero curiosamente, si hay que creer el barómetro anual de hábitos de lectura que publica el Ministerio, el segmento de edad que más horas dedica a leer es el de la juventud, o sea, niños y adolescentes. Cuando no hay, o sea, yo no voy a una sola charla sobre la lectura en la que no salga la gente a decirme, pero los jóvenes ya no leen. O sea, esto es un mantra absoluto. Todo el mundo está convencido de que la gente no lee. Y me ha pasado además una cosa muy curiosa. En la Feria del Libro de Buenos Aires estábamos en una sala alta con unos ventanales abiertos a un patio donde había una fila, pero bueno, no una fila, o sea, una verdadera multitud de jóvenes que estaban esperando porque venía una autora precisamente catalana a firmar libros y había pero una multitud que estaban sentados esperando con los libros abiertos para pasar el rato y estábamos nosotros teniendo un encuentro sobre la lectura y toda la gente estaba diciendo, pero es que los jóvenes no leen, pero es que los jóvenes no leen. Miren por la ventana si es que los tenemos aquí debajo, ¿no? Más gente abajo, más gente joven abajo, esperando para la firma de su libro que nosotros aquí arriba argumentando sobre la lectura, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que no podemos tampoco disparar las expectativas. Yo creo que leer es una actividad que no es para todo el mundo porque exige unas determinadas cualidades, pero bueno, esto es un poco lo que sucede con todas las actividades, ¿no? Tampoco la música es para todos, ni todo el mundo puede tocar un instrumento, hay que tener unas habilidades y un temperamento. Tenemos que ser gente un poco solitaria, ¿no? O que disfrutemos la soledad, ¿no? Que nos guste cierto tipo de actividades pausadas y sosegadas, ¿no? Que tengamos ciertas inquietudes reflexivas. Entonces, bueno, pues a lo mejor no sirve para todo el mundo. Hay gente que necesita más movimiento, más acción, más, ¿no? Cosas más trepidantes, bueno. Pero lo cierto es que la lectura ha demostrado ser enormemente resistente. Yo en el Infinito de Nojunco decía, si a alguien en los primeros tiempos de la invención de los sistemas de escritura originales, a los sumerios, a los egipcios, les hubieras preguntado qué pensaban del futuro de esa invención, no creo que ni en sus fantasías más desaforadas se hubieran imaginado algo como lo que ha llegado a ser el mundo del libro ahora mismo en el mundo en el que vivimos. Pero dicho esto, probablemente no va a ser mayoritario, no va a arrastrar multitudes como el fútbol, pues probablemente no, pero siempre ha sido lo suficiente como para que se mantenga, ¿no? Y para crear una especie de continuidad cultural que es muy importante, porque las continuidades culturales también nos ayudan a resistir las modas, ¿no? Este ataque constante de lo efímero, de lo superficial, ¿no? Y bueno, pues los libros son como los cofres en los que vamos encerrando historias, pensamientos, experiencias, ¿no? Iluminaciones y están ahí esperando para las personas que quieran abrir el cofre.
No sé, son las 6:10, tampoco quiero, si queréis preguntarle alguna cosa, si queréis hacer algún comentario. ¿El infinito a Junco, cuando lo trasladasteis a Hispanoamérica, hubo algún tipo de adaptación del español? No, se publicó, Tal cual. sí, tal cual. Quiero decir, lo hacen así habitualmente. Nosotros también leemos sus libros en teoría sin retoques. Luego sí es cierto que he publicado allí unos libros infantiles y para para los cuentos infantiles sí que pidieron que modificásemos formas verbales, el vosotros y por ustedes, porque para los niños sí que es verdad que es un poco extraño y puede a lo mejor alejarlos del libro si no les habla y ciertas palabras que pudieran ser extrañas para ellos, pues las sustituimos por los equivalentes en cada país. Pero con el infinito no Junco, no. El infinito no Junco pasó. ¿Tuviste alguna pregunta del lector de que comentara alguna cosa que no había entendido? Porque... No, casi ha sido más en España porque introduje muy deliberadamente una palabra aragonesa que es tajador, que solo se dice en Aragón, Navarra y algún territorio sinónimo de sacapuntas. En un contexto en el que tampoco era muy importante y yo creo que se deducía, pero es una palabra poco corriente y eso sí que es gracioso que todos los traductores extranjeros siempre llegan al correo electrónico preguntando qué es eso de tajador que no lo encuentran en el diccionario, ¿no? Los japoneses, los suecos, tal, pues esa palabra no la encuentran. Pero no, realmente no, ha sido muy fácil la conversación con Latinoamérica. Yo también pensaba que a lo mejor el libro no, tratando sobre los clásicos que son tan europeos. Otro No, escalón superado sí, sin y problema. todo lo contrario. Y luego hay una parte en la que hablo de la relación etimológica entre texto y textil y todo lo que se deriva de esa metáfora sostenida. Y resulta que eso les tocó muy hondo porque tienen muchas poblaciones indígenas que todavía se expresan a través de los telares y entonces pues eso que yo no lo había pensado en ese sentido ni creía que tuviera ese grado de actualidad, pues les pareció una reivindicación de otras formas de narrar y, y un poco la equivalencia, ¿no? La idea de las mujeres tejiendo y al mismo tiempo contando historias como si hubiera un tronco común y eso pareció una reivindicación de esas formas también de contar historias o de explicar o de plasmar imaginarios y eso pues o sea, hubo muchísimas reacciones a eso, que en España no tanto, entonces es curioso cómo luego los libros tienen vida propia. Yo había traído aquí unos párrafos de la historia del cerco de Lisboa de José Saramago porque me ha parecido que, claro, es mejor un gran libro de claro, un correctores. gran libro de correctores. Esa Sí. historia seguro que lo habéis leído todos o casi todos porque es como... a mí no se me ha ocurrido otro libro que tenga un corrector como Hay unos protagonista. cuantos, hay ¿Sí? unos cuantitos. ¿Sí? Sí, hay un compañero que se dedica a hacer Sí, ¿eh? una recopilación. Pero como realmente personajes Eso, protagonistas. igual personaje protagonista, yo creo que, porque es el epítome de Sí. sí, está clarísimo. Pero bueno, salimos en más sitios. Claro. Va por 500 páginas, para que te das idea de O sea, la lista Pero, de fragmentos. claro. de gente que nos cita o bien porque es un personaje secundario que sale por ahí, o porque nos citan... Pero un personaje tan principal, No, probablemente... No. Pero es que además toda la novela gira en torno de la palabra que Raimundo Silva introduce en el libro. Pero me hacía gracia esa dedicatoria que tiene, o sea, en el comienzo del libro aparece esta frase, dice, mientras no alcances la verdad, no podrás corregirla. Pero si no la corriges, no la alcanzarás. Mientras tanto, no te resignes. Del libro de los consejos. me parece un texto muy gracioso, muy curiosa esa frase, que además de todo lo que aparece en el libro, pero esa idea de que al final el transcurso de la vida es una corrección permanente, ¿no? Estás siempre corrigiendo las cosas para intentar alcanzar ciertas verdades, pero hasta que no tienes alguna certeza en teoría no la puedes corregir, entonces es como un movimiento
de sístole y diástole y es muy El gracioso. eterno Cómo está. retorno. Sí, sí, es como una, o sea, quiero decir, correctores en realidad somos todos, ¿no? Porque siempre estamos intentando corregir, Hacerlo mejor, ¿no? sí, corregir nuestros errores, nuestras meteduras de pata, nuestras torpezas, ¿no? Entonces es la condición humana correctora. Y me parece que esta frase es muy bonita porque es como una máxima universal, ¿no? Mientras no alcances la verdad no podrás corregirla, pero si no la corriges no la alcanzarás. O sea, en el fondo está diciendo que no hay verdades y que todo es corrección, ¿no? De hecho, nosotros corregimos ahora cosas que antes no corregíamos, que las dábamos por buenas, y ahora las corregimos porque antes dice ya la Real Academia, te dices que esto ya vamos a convertir en una nota. Hola. No lo tienes que corregir, o al revés, cosas que corregíamos en el pasado, ahora no las corregimos. Será un uso que ahora es una norma. Pero ¿alguna vez os pasa que las reglas no os gustan nada y es algo que os da la tentación de hacer como este Raimundo Silva y no corregirla y rebelaros contra la autoridad? Alguna vez. Yo alguna vez, de hecho, lo ¿Sí? El solo adverbio y el solo adjetivo. Sí. Me gustaba mucho el solo adverbio cuando tenía tilde. Solo Sí, con o sea, tilde. esa tilde. Esa Alguien tilde. no, pues sin tilde. Bueno, han vuelto a aceptarlo solo en el caso de que La haya ambigüedad. ambigüedad. Pues eso me parece. Prefiero más mantenerlo. Si hablas con Elena Hernández de... Es que yo era... Pero si hablas con Elena Hernández Te convence. te convence. Te convence porque no es un criterio aleatorio y lo han hecho práctico. Tiene razón. O sea, Yo en mi caso soy mercenario, ¿sabes? A mí, Tú no te importa. yo lucho porque Anda, sí, o Sí sea, quería comentar Sí. dos cosas. Una, al hilo de lo que decías de que los jóvenes no leen. Bueno, no sé si leerán o no los términos generales, pero tengo muchos sobrinos y se han creado una lista en WhatsApp en la que están todos los lectores, que hay unos cuantos, y nos han metido algunas de las lectoras porque somos tías las que tías suyas, quiero decir. Bueno. Y han organizado un fin de semana para viajar a Gijón, porque llegaba allí uno de sus autores favoritos de Estados Unidos, y han estado allí porque estaban como locos, lo han leído todo y se van poniendo ahí. Bueno, tienen un lío bastante monumental con varias series, sagas. Yo no estoy muy a favor de todas estas sagas que a mí me parece que están creadas todas por inteligencia artificial, y ellos están como locos con ellas. O sea que sí que hay gente. Otra cosa es que a mí me gusta lo que está leyendo. Y para fomentar que lean algo de lo que sí que me gusta, estoy aprovechándome de las... Pero a ver, ¿tú no leías de joven cosas que ahora no te gustaría si las estuvieran leyendo? ¿No? ¿No? Sí. Hemos leído libros porque nos caían entre las manos, porque eran... He leído sin criterio. Sí, Yo he pues leído eso todo sin lo que leía criterio. en mis manos sin criterio. Sí. O sea, estaba leyendo Los tres investigadores y La regenta a la vez. Ya, pues eso. O Guerra y Paz. Sí. Pero volvería a hacerlo exactamente igual. Sí. En mi caso, ¿eh? Sí. Y la otra cosa que quería comentar, aparte de pedir disculpas por el alta, es que estoy aprovechando sus cumpleaños para buscar libros que yo querría que leyeran y aprovechándome de las ediciones bonitas que están sacando. Es verdad que no están revisando los textos en muchas ocasiones, que bueno, pero están haciendo, no sé, ha sido el 50 aniversario de la publicación de Momo. Sí. Bueno, pues han hecho unas ediciones preciosas de Momo, de algunos libros de Isabel Allende, y estoy aquí como, dependiendo de qué edad tenga el sobrino, las voy mandando un Y bueno, ahí, por lo menos, como es muy bonito el objeto en sí, ya no lo reciben como ostras, sino, qué bonito, ¿no? Y bueno, pues ahí está Jenny por un lado y por otro y el Conde de Montecristo. Sí, sí, sí. Escribe en catalán, a ver qué pasa. No sé si os parece buena idea. Bueno, yo estoy aprovechándome de esa idea de algunas editoriales de convertir el libro en un objeto atractivo y bonito. No solo
publicitario, digamos, Y pintarle el canto. No, yo Sí, creo que claro. eso es consecuencia del libro electrónico. Como ahora hay una alternativa mucho más práctica, pues entonces hay que hacer más bonitos los libros de papel, lo cual es una ventaja para nosotros los que leemos en papel, ¿no? Que ahora nos están haciendo más bonitos. Sí. Hay estudios clarísimos sobre que tú recuerdas mucho más cuando lees en papel, porque tocas el papel, ves el papel, ves... No, sobre todo por un motivo espacial, o sea que la memoria tiene una dimensión espacial y entonces la espacialidad de una pantalla es mucho más vaga. En cambio, en un libro o en unos apuntes tú recuerdas que lo que ¿no? Te estás en un examen y dices, la pregunta que me están haciendo estaba en la parte de arriba de la página de la izquierda, ¿no? Y ves el subrayado. Exactamente. Y el título en negrita y tal, sí, la foto que había alrededor, pues sí. Sí, pero bueno, pero no le puedes convencer a un joven diciéndole, lee en papel porque te vas a... A lo mejor, bueno, no puedes convencer, pero sí que yo creo que, a ver, a pesar de, yo creo que sí que esta pelea que había, pues ya no hay tanto, las tabletas y el papel, no, ellos van las como editoriales lo que han hecho es aprovechar esa parte, las ediciones ya no solo las que son ilustradas, sino las ediciones sí, normales, sí. también están... Yo a veces voy a las librerías y me encuentro un grupo de 8 o 10 chavales mirando todos los cantos de todos los libros porque quieren el que esté perfecto y asegurarse que no tienen ningún daño y entonces están ahí como mirando y dándoles la vuelta. Si son 30 euros por lo menos. Claro, exacto, exacto. Sí, ¿no? A ver, el problema, digamos, de las políticas de promoción de la lectura es que con tanto sermonear sobre lo bueno que es leer, pues puede tener el efecto de ahuyentar precisamente a la gente joven que está en esa edad rebelde. Pero yo tengo muchas esperanzas ahora en estas nuevas políticas de censura, porque como ahora están empezando a censurar libros de todas las bibliotecas públicas y diciendo que hay libros, ¿no? Hombre, no hay nada mejor para que lean los jóvenes. Impedir que saquen una bandera de Como Palestina. decirle, esto es muy dañino, esto te va a convertir en... No, pues entonces van a ir a buscarlo inmediatamente a ver esos libros tan peligrosos que son, ¿no? Entonces yo tengo muchas esperanzas puestas en la censura. Creo que eso... ya sabes, es el estímulo inverso, es que no hay nada mejor. Si tú quieres que un joven lea un libro, tú vas y le dices, mira, este no lo leas, o sea, puedes leer todos los libros que quieras de esta teoría, pero este no, porque este es para mayores, no lo vas a entender y tiene cosas escabrosas. Tú le dices eso, ya está, ya lo tienes. Explícaselo a María José Galvez. Bueno, a ver, estas cosas hay que hacerlas ya, pero la cuestión de la censura yo creo que es muy prometedora, porque ahí es donde realmente... Pongámoslo entre comillas. Sí, claro, mientras no eliminen físicamente los libros propiamente dichos, mientras estén realmente en circulación, yo creo que es un impulso. Y además, incluso es una forma de reafirmar indirectamente que los libros son importantes, porque tú no te pones a perseguir algo que es superfluo, que está anticuado, que ya no tiene ninguna función en la sociedad. Si se ponen a perseguir los libros, es realmente porque los siguen considerando peligrosos o dañinos o perturbadores, ¿no? Y entonces, pues ya está, ¿qué más queríamos? Que las autoridades reconozcan eso. Yo tengo la teoría de que la inteligencia artificial aplicada, la generativa, aplicada a los libros, va un poquito por ahí, por socavar un poquito la lectura. No, sí, peligros los libros han tenido siempre y enemigos y perseguidores. Y ahí están, ¿no? Y ahí están. Por eso yo quise escribir El infinito en un juego como un libro de aventuras, por todos los que han intentado que los libros desaparezcan, que no los lean, que no lleguen, que sean caros, que sean inaccesibles, que sean marcas de estatus y por tanto la mayoría de la gente no pueda poseerlos y a pesar de toda esa resistencia siglo tras siglo y las hogueras de libros y las destrucciones y la propaganda y todo, pues estamos en el punto que estamos. Yo es que soy optimista porque creo que los libros eran una cosa muy frágil y hay que ver hasta dónde han llegado.
Sí, claro, la gente tiende a mirarlo desde el otro punto de vista, ¿no? Tendrían que estar todas las casas llenas de libros, pero es que eso es Están totalmente... vaciándose de libros las casas, en ciertas manera. Pero se están llenando las librerías y Sí. ahora nadie puede decir que no lee porque no Porque puede no comprar, porque hay cientos de miles de libros a 2 euros. Sí, sí. En Y cualquier- librerías de segunda mano y, eso y me refiero, bibliotecas a eso me públicas y Hay mucho. cientos de miles, pero la gente está vaciando sus casas de libros, lamentablemente en muchos casos porque no tienen espacio en las casas. Son demasiado pequeñas, Eso sí, el problema inmobiliario claro, es tremendo para ya los se nos libros. mezclan muchas cosas. No sé. Aquí ha habido unos gestos No, era porque si te está preguntando si había hecho fotos, si había hecho alguna foto, ya está, ¿sabes? Nada más, era eso, era eso. No, y era también que tampoco te quiero, porque son las 6 sí, y que me tengo 26, que que tú ir, tienes otro sí. sábado aquí a las 7. Exacto, sí. Entonces tendrá que llegar con un poquito de antelación. De Sarao en Sarao, efectivamente. Eso es. Pero... Muchas gracias por venir. Muchísimas Me gracias. encantó, me pareció un libro. Ay, muchísimas Sí, sí. gracias. O sea, nuestro Pues ya os lo colectivo digo nos que yo entusiasmaba. estaba convencidísima de que no le iba a interesar a nadie o a casi nadie. Decía, pero Fíjate. un libro de filóloga, pero si la gente ni siquiera sabe muy bien qué es un filólogo, como para que le Ya. interese esto. Es verdad. Pero bueno, yo lo escribí así como pensando las 1001 noches de los libros, de la historia de los libros, todo como quería que hubiera muchas historias, muchos personajes, muchas vidas, mucho movimiento, mucha... Y eso era porque como mi vida se reducía a ir de casa al hospital y del hospital a casa, pues era una compensación psicológica, sencillamente eso, no era tampoco una táctica literaria, era porque en ese momento mi vida era tan monótona y rutinaria y el estar en el hospital, la mayor parte del tiempo estar esperando, que es lo más desesperante que hay, porque no tienes contenido, solo estás esperando que lleguen los médicos que te digan. Y entonces, pues mi manera de defenderme contra eso era tener la cabeza llena de todas esas historias que yo por la tarde iba a escribir, y entonces estaba ahí con mis jinetes misteriosos y no sé qué, Alejandría, tal cual. Y eso me ayudaba mucho. Nos alegramos mucho de que la situación haya cambiado. Sí. Y bueno. Y hayamos podido pasar a viajar de esta manera Bueno, constantemente. Igual Enrique ya no está tan contento. Está un poco cansado, sí, esa es la verdad. Y Pero además bueno. yo quiero ya encerrarme a escribir el siguiente libro. Pero bueno, claro, es que estas cosas te pasan una vez en la vida. O sea, yo es que ya había hecho el duelo por mi vocación literaria. O sea, estaba tan convencida de que ya era el último libro en muchísimo tiempo que me había despedido. Y cuando tú ya has renunciado a algo muy valioso e importante para ti, que se te cumpla multiplicado, pues es una cosa extraordinaria. Entonces sí, o sea, es tan insólito que estás pensando todo el rato, esto va a desaparecer, esto se va, ¿no?, a desvanecer totalmente. Entonces, bueno, pues, como estas cosas pasan una vez en la vida, hay que disfrutarlas. ¿Este éxito para tus siguientes libros? Bueno, eso me lo pregunta mucha gente, pero yo siempre les digo que era peor antes, o sea, era peor. O sea, yo sentía más presión cuando escribía libros que no leía nadie, cuando mi familia me decía cuándo vas a buscar un trabajo de verdad, y esas cosas, eso era peor. Ahora, pues bueno, tienes una presión, pero también tienes libertad y bueno, también una sensación de que... En el sentido de que ahora no escribas pensando en tus lectores, porque cuando lo escribiste no pensabas que era una terapia para ti, que ahora no estés pensando en los lectores. Sí, es el Infinito en un Junco es un libro que, bueno, claro, es un caso único porque lo escribí con la absoluta libertad de las bajas expectativas. Eso ya será difícil que vuelva a suceder, esa sensación de que más da si no lo va a leer nadie, ¿no? Que era mi premisa durante toda la escritura del libro. A veces también es un poco deprimente estar escribiendo una cosa que piensas que no va a leer nadie. Sí. Bueno, yo como lo pensaba como una terapia para mí, pues realmente le estaba agradecida al libro porque me había ayudado a atravesar por todo ese tiempo sin caer. Yo estaba muy obsesionada con la depresión postparto, decía, como tengo una depresión postparto y encima tengan que cuidarnos a los dos, ¿no?, al niño y a mí. Entonces yo ya estaba muy agradecida porque pensaba, bueno, pues esto ha sido como mi ansiolítico, escribir y ya vale.
pero sí, o sea, quiero decir, todo tiene siempre sus pros y sus contras. Ahora cuando escribo, pues ya escribo con más sensación de ojos puestos en ti, que tampoco tanto, porque al final la literatura es un mundo pequeño, ¿no? Relativamente pequeño, nada que ver con las celebrities de la música pop o del deporte, o no, pues en fin, es una cosa mucho más pequeña por suerte. Pero, pero a cambio, claro, también tengo la tranquilidad de que puedo, ¿no? Pensar en la escritura ya realmente como mi profesión, y eso también te da una especie de, bueno, pues de certeza que es algo distinto a estar siempre en esa zozobra. Entonces, bueno, tienes pros y contras, pero yo prefiero infinitamente esto, vamos. Lo de antes era muy duro, ¿eh? Lo de la familia siempre diciéndote, pero a ver cuándo haces algo serio, nos ¿no? alegramos mucho A ver cuándo haces cosas serias, porque de esto, que ya no te esto digan no eso. da de comer, decían, esto no da de comer. Y bueno, y realmente es verdad que para mí, pues es muy trágico que la mayoría de la gente que se dedica a escribir no puede vivir de esto. Y cada vez además con la concentración, pues se está volviendo más desigual No como solo, todo el mundo, no ¿no? solo los que escriben no pueden vivir de escribir, sino los que hacen los libros, Sí. me refiero a los correctores, a los Y traductores, a los traductores, maquetadores, ilustradores. tampoco pueden vivir de hacerlo. Ya. Y además se está volviendo cada vez más desigual, como todas las sociedades en general. O sea, hay unos pocos ganando muchísimo dinero y luego esa clase media que existió durante unos años está hundiéndose, como en general la clase media en todos los aspectos, ¿no? Y entonces cada vez más precariedad, y entonces o estás en la precariedad o estás en una buena situación, pero ya no hay esa situación intermedia. Entonces, eso es duro y eso es triste, ¿no? Y bueno, pues realmente tendríamos que repensar también todas estas cosas, pero es muy difícil porque se está concentrando todas las editoriales, los grandes grupos, ¿no? Y entonces, claro, el funcionamiento del sector va cambiando también al hilo de todo esto y es muy difícil cambiarlo, pero bueno. En cualquier caso, que sepas que los socios de Nico, para ya que te tenemos sociedad, ¿no? Te vamos a seguir y te vas a seguir por redes. Ya tienes más groupies. Ah, pues muchísimas gracias. Yo lo disfruto mucho, lo de las redes, y o sea, quiero decir, me riñen en casa porque le dedico demasiado tiempo a las redes sociales. ¿Y lo llevas personal? Yo sí, porque además... Llegó un momento en que pensé que no, que llegaban, Pues que tuviste que delegar, pues por razones obvias, que no dabas a todas. Pues es un mérito. Pero para mí es precisamente la idea de, bueno, hay que ocupar este espacio, es que si no lo van a ocupar otras personas, ¿no? Y es aquí donde al final es el ágora, por muchas razones no nos gustan las circunstancias, pero es el ágora y si permitimos que no se expulsen, entonces hay ciertas cosas y además me lo paso bien. Ahora estoy aquí publicando una serie que se llama Poemas de Rebeldía. Cada día publico un poema de algún autor o autora que trate sobre la rebeldía, porque yo creo que hay que, claro, hay que decirle a la gente que tenga más rebeldía, ¿no? Con todo lo que está pasando. Entonces, bueno, es una forma también, y a veces me dice la gente, ¿he descubierto a este poeta o he leído este libro? Y dices, bueno, pues sí, estamos haciendo algo que puede que tenga pequeñas consecuencias, pero las tiene, ¿no? Y no, creo que no es bueno dejarnos expulsar de estos medios y bueno, pues ahí es. El problema es que no hay tiempo para todo en la vida, ¿verdad? Y lo que haces con una cosa se lo quitas a otra, pero bueno, yo me siento muy afortunada, la posibilidad de haber viajado tanto, de haber conocido tantos países, tantos traductores, que eso también ha sido una experiencia preciosa. La relación con esos traductores, mayoritariamente traductoras, mujeres, que son un poco como tu familia, yo los llamo mi familia de Babel, y que te conocen muchísimo a través del ejercicio de traducir, supongo que también corregir, ¿no? Te da muchas pistas sobre... Un poco la personalidad de la, sí. Y no solo la personalidad, sino también los trucos, las repeticiones, ¿no? los tics. Sí.
lo inconsciente. O sea, que se puede como poner en el libro, en el diván y hacerle psicoanálisis. Sí, de hecho hablamos con los autores cuando estamos corrigiendo yo por lo menos, y si es una traducción estoy hablando con el traductor, con el autor y yo misma, estamos ahí en un trío. En un trío. Y si es, bueno, en español como tu caso, pues sería un dúo ahí, y estás hablando con el autor, está Claro. magnífico, o lo contrario. Sí. Pero bueno, si te ha escapado esto, o lo que sea. Y sí que acabas conociendo un poco la forma de ser del escritor, o ves algo. No... Una pregunta, ¿tenéis autores que os convirtáis en los correctores de ese autor, como el traductor puede Sí. ser un traductor de ese autor? Sí. O sea, ¿os especializáis? Bueno, a lo mejor en una editorial. Como el doblador, ¿no? El están- doblador que es siempre el mismo, pues el van a corrector sacar es siempre el mismo. varios libros de un Sí. mismo autor o autora y se lo has dado a un corrector y probablemente el siguiente se lo des si tiene hueco, tiene Claro. mail, si te cuadra y tal. Sí. Yo creo que sí que los editores tienden a... O sea que tenéis un puñadito de autores propios. Sí, No es o como te el especializas doblador, en cada ¿sabes? caso, o te especializas en pues en un área de medicina, por ejemplo. Eso en los literarios probablemente sí. Pero si te dedicas a otro, pues eso, tienes otra especialidad, no es algo. Vamos, Sí, no, yo estaba hablando de literatura. de literario. En la traducción y la corrección literaria es muy otra cosa. Pero si te dedicas a lo Pero si estás especializado en yoga, pues es lógico que la editorial a ti te dé todo lo que tengas de yoga, por ejemplo. Claro. Y si es de plantas, pues de plantas. Si quieres fotografía, fotografía. Porque ya aprovechan el bagaje que vas Claro. acumulando. Claro, es lógico. Entonces, bueno, pues se crean unas sinergias, también a ti te facilita el trabajo porque ya tienes un vocabulario, un bagaje, Conoces la obra del Que autor. esta no llega. Muchas No, gracias no, a es que yo todos. tenía curiosidad por eso. Quería saber si Un abrazo. si Hasta tengo luego. en cada país, además de traductor, corrector. Pues Claro. Sí. Claro. Pues mira, a los traductores se les